la budesonida, beclometasona y la fluticasona, y pues de los sistémicos la prednisona o la hidrocortisona. Sí, pero ya sabemos que eso va a quedar relegado para las exacerbaciones. Pongamos un par de datos más, por ejemplo, que la vía con la que nos manejamos los pacientes de EPOC, ¿sí? Siempre es inhalada, ¿sí? Siempre es inhalada, para los que son broncodilatadores y antimuscarínicos. Y para los corticoides, la vía siempre es en general inhalada, ¿sí? Solamente vamos a dejar sistémica para las exacerbaciones. Es decir, que dado que el EPOC no se cura, ¿sí? El EPOC es una enfermedad incurable, no utilizo nada sistémico, todo va básicamente por vía inhalada, ¿sí? Pues para ir terminando los efectos adversos que ya los conocemos, los de corta duración, pues ya sabemos que beta agonismo no solamente hay en los bronquios, sino también en el corazón. Así que típicamente yo podría ver, por ejemplo, temblor con el que el paciente podría tener temblor con los beta 2 agonistas en general, y es cardioestimulante. Eso hace que no optemos por la vía intravenosa en general, ¿sí? O sea, no utilizamos el salbutamol intravenoso, por ejemplo, porque tiene un riesgo arritmogénico importante cuando es intravenoso. Mientras que los antimuscarínicos, pues como sabrán, esos son los que secan en general esto de la producción de secreción en los bronquios, pero también secan otros órganos, ¿no? Serostomía, midriasis, glaucoma, podrían ser unos datos, ¿sí? Y obviamente el corticoide, al ser un inmunosupresor, le vincula al paciente con estados de infecciones, más asociados a toda la neumonía. Y por último, indicaciones. ¿Cuándo va o cuándo está como tratamiento ideal el SABA, el broncodilatador de corta duración? Pues eso es típico para las agudizaciones, ¿sí? Quiere decir esto que esto es para la emergencia, o sea, ahí vemos los agudizados, entonces ahí va bien el salbutamol. Quizás podría ser, podría no, para el Gold A es una posibilidad, ¿sí? Pero de ahí para el EPOC habitual, o sea, el EPOC que ha ido evolucionando, que ya tiene unos años, que es un Gold B, un Gold E, pues no tiene cabida el salbutamol, por ejemplo, en el EPOC de este contexto. Es más para las agudizaciones. Todo lo demás es para el paciente que está estable, ¿sí? Todo para el paciente que está estable. Menos, pues, para el que se reagudiza, ¿no? Porque ese es el que va a utilizar al salbutamol. Y finalmente, pues, vamos a ver un poco el escenario de las exacerbaciones, pero habíamos dicho sobre todo que la triple terapia que era LABA, LAMA y corticoide inhalado, que es lo que impacta mucho en la mortalidad del paciente, ¿sí? Ese le va bien sobre todo al que tiene eosinofilia, ¿sí? Mido eosinófilos en sangre mayor o igual a 300, pues ahí va muy bien, sobre todo el corticoide, ¿sí? Muy bien, dicho eso, vamos a pasarnos a la última, que sería hablar de exacerbaciones. Muy bien, en cuanto a las exacerbaciones, si bien la más grave va a culminar en ventilación mecánica, no es la manejo ventilatorio en los cuadros obstructivos, pero vamos a topar un poco para tener una idea de cómo se maneja. El hecho es que yo voy a catalogar como una exacerbación a algo que ha cambiado hacia peor en los últimos 14 días, ¿sí? En las últimas casi 2 semanas. Todo lo que ha ocurrido en estas 2 últimas semanas, ¿sí? Si es que es cambio de las condiciones habituales del paciente, a eso se le llama exacerbación. Seguimos igual en la onda de la guía GOLD 2025. Y clásicamente, pues tenemos los criterios de Antonisen, que son criterios que están vigentes ya por muchas décadas, muy sencillos, no tienen 50 parámetros, ni puntajes, ni nada en especial. Solamente tenemos 3 elementos que llevarnos en la mente, y es el paciente que tiene EPOC,
¿sí? Ya sabemos esto, ¿no? El paciente que tiene POC tiene disnea, siempre tiene disnea. El paciente que tiene EPOC en más o en menos tiene expectoración y el paciente con EPOC tiene el esputo, o más bien dicho, tiene tos productiva. Así que las preguntas que yo voy a conducir para evaluar si el paciente está o no en una exacerbación es si es que ha cambiado en algo o no en estos últimos 14 días la disnea, la expectoración y la purulencia, ¿sí? Básicamente, adelantándonos un poco con vínculo al tratamiento, voy a decir que el tipo 1, que es como que el que más vemos en emergencia, el grave, es el que llega con mucha disnea, es el que está con expectoración y con más purulencia, ¿sí? Eso para nosotros es igual a infección bacteriana, ¿sí? Eso va a ser igual a infección bacteriana. Si no hay vueltas que darle. Ya vamos a ver que el principal detonante de una exacerbación no son las infecciones bacterianas, ¿sí? O sea, los pacientes suelen exacerbarse, no necesariamente terminan en la emergencia, pueden ir a consultas, un médico de familia, lo que sea, porque el mayor determinante de exacerbaciones no son las infecciones bacterianas, que era una creencia un poco antigua, ¿sí? Pero cuando el paciente tiene disnea, más volumen del esputo y este es purulento, eso es igual a infección bacteriana. El tipo 2 es como que ya le quito uno de estas, ¿no? ¿Sí? Pero para que se llame tipo 2, ¿sí? Solo debe cumplir 2 de 3, pero uno de esos 2 debe ser el de purulencia, ¿sí? Ese es un tipo 2, el que me dice si estoy con el esputo que le noto como de color amarillento, purulento, cosas así, ya, ahí juega el tipo 2 y le puedo incluir más disnea o lo que sea, es decir, uno más. 2 criterios, pero si el 1 es purulenta, le catalogo como tipo 2 moderada y también es un dato que me significa infección bacteriana. Y el último, que sería el tipo leve, es el que tiene un criterio, ¿sí? Un criterio, solamente uno. Si solamente tiene uno, pues es el que habrá que analizar un poco, quizás hacer más estudios, pero es el que no me indica infección bacteriana. Sí. En ese contexto, vamos a establecer que, de hecho, no. Habrá que conocer un poco en qué medio me estoy moviendo, pero el amoxiclavulánico es la opción de referencia, o lo usamos mucho las quinolonas respiratorias, ¿sí? Se generan quinolonas en moxifloxacino, levofloxacino, para que sea de tercera propiamente dicho, o la siguiente generación que sería el moxifloxacino, ¿sí? Que podría ser una opción. Muy bien, dicho eso, pasémonos a la siguiente parte. Una vez que he establecido que el paciente tiene exacerbación, pues yo voy a decir siempre, ¿no?, que el determinante número 1 suelen ser las infecciones, luego pueden ser contaminantes y irritantes, pero de las infecciones, aquí lo clásico es los virus. O sea, el rinovirus es el cuadro típico. Y es por eso cuando uno dice qué grupo de pacientes tiene que ser vacunado anualmente contra la gripe, contra los virus, son los de EPOC. O sea, es un grupo que tiene que ser vacunado porque ese es el principal desencadenante. Y de hecho se pudo establecer también que, como estos hallazgos secundarios del COVID, es que como la gente quedó con una especie de hábito de utilizar mascarilla, ¿sí?, se vio que eso también redujo la tasa de agudizaciones del EPOC. Y es porque, y pues se sabe ahora, pues con todas estas cosas que son los virus, la principal causa de exacerbación. Punto importante. Ahora, ¿por qué las exacerbaciones nos importan tanto? Es porque las exacerbaciones, cuando ocurren, le quitan vida al paciente, le quitan pronóstico, ¿sí? O sea que una exacerbación significa que el paciente posiblemente va a tener nuevas exacerbaciones. Ya vamos a ver por qué. Va a tener reingresos hospitalarios.
va a tener alteración hacia peor de la función pulmonar, peor calidad de vida después de la exacerbación, mayor mortalidad, riesgo cardiovascular incrementado, es decir, falla del pulmón, pues el paciente podría tener falla también cardíaca derivada de la falla pulmonar previa, puede vincularse con embolismos, puede incrementar las tasas de neumonía en estos pacientes. ¿Y por qué? Es porque cuando un paciente se exacerba, el paciente, ¿qué es lo que tiene? Es un estado inflamatorio, pero lamentablemente en el paciente POC es larguísimo, dura entre 6 y 8 semanas la inflamación, ¿sí? Y esto hace que el paciente pueda salir incluso del hospital, pero el hecho de que quede inflamado hace que la probabilidad de que recurra con la agudización, que vuelva al hospital o que algo más pase, esté en una condición importante. La gravedad de una exacerbación, que para nosotros es muy importante, porque necesito saber en el año cuántas exacerbaciones tiene para ver si le catalogo o no al paciente como exacerbador, se gradúa después de la exacerbación como tal, es decir, no durante la exacerbación. No vamos a hablar de la gravedad del EPOC en el contexto de la urgencia del paciente que está dentro del servicio de emergencias, sino de lo que significa leve, moderado o severo de la exacerbación que tuvo este paciente. Es decir, que el paciente podría tener esta información, podría decirme, en enero tuve una exacerbación leve, en marzo tuve una exacerbación moderada, cosas así. ¿Qué significa cada una de estas? Pues significa el tratamiento. O sea que si el paciente tuvo una exacerbación, habíamos dicho, ¿no? Antonicen tipo 3, el paciente tenía mayor disnea, por ejemplo. Si solamente se resolvió con un broncodilatador y no requirió nada más, este es un paciente que tuvo una exacerbación leve. Por otro lado, el paciente que requirió más tratamiento pero que no entró al hospital, ese es moderado, es decir, broncodilatador, corticoide, antibiótico, pero le manejamos en casa, fue una exacerbación moderada. Pero si requirió ir a emergencia, hospitalizarse, ese tiene nombre de una exacerbación severa, ¿sí? No es decir, puede que el paciente haya requerido lo mismo que el moderado, pero si ya tuvo necesidad de ir a una urgencia y quedarse hospitalizado, pues esa fue severa. Y de las severas, ¿sí? Yo vuelvo a clasificar esto como un dato de compromiso vital, es decir, vuelvo a clasificar a las severas como cuando estuvo en la emergencia el paciente, ahora sí, ¿cuánto le comprometió? Pues se cataloga como leve al que tiene disnea moderada, ¿sí? Disnea de moderado, pero que no tiene una taquipnea franca, no tiene taquicardia franca, ni tiene desaturación. Es decir, que el paciente se logra mantener tranquilamente. Pero el moderado es el que tiene de 5 criterios, 3 al menos, que son un poco como los que se salen de leve, ¿no? Es decir, si es que leve era menos de 24 de frecuencia respiratoria, si logré ese 24 o más, ya estoy en un moderado. Si es que la taquicardia alcancé ese rango de la frecuencia cardíaca, ya estoy en moderado. Le ponen PCR mayor de 10 o igual de 10, moderado, ¿sí? ¿Y a qué cataloga la guía como severo? Es a todo paciente que ha entrado en acidemia, ¿sí? O sea, la simple acidemia respiratoria es el dato que nos indica que hay severidad. ¿Por qué? Porque la acidemia, el paciente POC tiene el CO2 elevado. Eso es algo que ya lo sabemos. El paciente EPOC tiene el CO2 elevado con el bicarbonato elevado. O sea que su mecanismo de defensa se ha instaurado de una forma efectiva y el paciente tiene un CO2 alto, logra compensarse con un bicarbonato alto y el paciente tiene un pH normal. Así vive. Pero si es que este paciente se exacerba y entra en acidemia respiratoria, pues a este paciente hay que dejarle claramente hospitalizado con la probabilidad de que este paciente vaya a el mecanismo, digamos que más útil para los EPOC, que es la ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Es decir, voy a intentar sacar ese CO2
sin vincularle al paciente con una intubación, ¿sí? Y si ya hago scores, y aquí lo más típico sería utilizar, por ejemplo, el HACORT, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en ese caso pasaríamos a la intubación, pero vamos a establecer algunos criterios que, como les digo, son propios de la clase propia de ventilación mecánica, pero vamos a establecer como los datos que son fundamentales para entender bien. Finalmente, ¿no? Para poder tener un marco de la parte farmacológica, cuando yo tengo una agudización, ¿sí? Es decir, el paciente tiene un Antonisen 2, 1, 3, lo que sea, yo voy a establecer en general, a mantener o a poner un LABA o un LAMA. Llega el paciente debería estar recibiendo esto, lo voy a sostener, no lo voy a quitar. Y una forma en la que se puede como perfilar un poco qué más le podría ayudar al paciente más allá ya sea paracetamol como broncodilatador de las agudizaciones, y el bromuro dipatropio como el anticolinérgico de las agudizaciones. Pero no debo quitar ni el ABA ni el AMA, se queda ahí. ¿Qué más podría ayudar al paciente? Pues digamos que no es tan difícil. Mido eosinófilos, porque la guía nos dice que podríamos, según ciertos perfiles, darle algo más al paciente que podría ayudarle en las agudizaciones. Sí. Si el paciente tiene menos de 300 eosinófilos, puedo dejar juntos los dos, LABA y LAMA. Muy bien. Si con esto consigo bajar los eosinófilos, ¿sí? Pues hay como obviamente esto no tenemos, ¿no? Capaz que nunca tendríamos el roflumilast, podríamos utilizarle, ¿sí? Como una opción. Y la acitromicina se puede utilizar porque también se le utiliza como un fármaco para los que tienen, que ya están utilizando LABA y LAMA con menos de 100 eosinófilos. Se puede utilizar, pero se dice que tiene que el paciente ya no estar fumando. Ahora, si es que el paciente tiene más de 100 eosinófilos después de estar utilizando LABA y LAMA al mismo tiempo, ¿sí? Esta era la indicación más importante de usar la triple terapia. O sea que el que se mantiene con eosinofilias es el que le va a pegar bien el ingreso del corticoide. LABA, LAMA más un corticoide inhalado, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Habíamos dicho, el que va de plano con corticoide va a ser el que tiene eosinófilos sobre los 300. Ese entra directo con la triple terapia. Si es que no tiene eosinófilos, como vemos en la de la izquierda, mayor de 300, podría obviar el uso del corticoide y tener esta como subdivisión, ¿sí? Pero el que tiene más de 300 va a la triple terapia. Y pues esto no contraindica que podría darles estos fármacos también. Y finalmente, pues, si a pesar de la triple terapia el paciente sigue con unos eosinófilos muy altos, más de 300, puede utilizar anticuerpos monoclonales, que podría ser una opción, ¿sí? Y siempre decir que lo que vamos a utilizar es zona, sí, como corticoide sistémico. Si es que el paciente tiene una exacerbación grave, doy una dosis de prednisona, ¿sí? Si es que necesitara por alguna causa más corticoide, tengo que saber que no debo dar, no sirve, no interesa darle más de 5 días, y también saber que no tengo que si es que ya usé 5 días, no necesito usar pautas de desescalamiento de los corticoides, porque como no supero este nivel de las 3 semanas, no necesito hacer terapias desescalonadas, ¿sí? Finalmente, a la parte de las cosas que nos van a interesar en la ventilación de pacientes con obstrucción, que este es el caso. Simplemente decir lo siguiente, lo lógico, ¿no? Esta es una vía aérea normal, esta es una vía aérea obstruida, y lo que yo tengo que hacer es que el aire
circule a través de esa vía aérea obstruida y llegue al alveolo. O sea, en términos esquemáticos, yo lo que voy a intentar hacer es lo siguiente. En negro está pintada la vía aérea, en amarillo está pintado el alveolo. Yo lo que tengo que hacer con el ventilador, sea mecánica invasiva, sea ventilación mecánica no invasiva, es meter aire para que llegue, se infle el alveolo. Digamos que esa ha sido mi intención, es que el aire se cruce, infle el alveolo. Ese tiempo que un alveolo demora en inflarse, ¿sí?, se llama constante de tiempo, ¿sí? Depende de qué, de la resistencia que me genere la vía aérea. Así que, obviamente, para poder saber la resistencia de la vía aérea, tiene que estar el paciente intubado. Pero este es un dato que me da el ventilador mecánico. El ventilador mecánico dice el paciente con EPOC que usted le acaba de intubar, tiene 20 de resistencia. Ya tengo el dato de las resistencias. Y el otro dato es la compliance, que también me da el ventilador, que son los dos datos que me dice el ventilador. Su paciente que está con EPOC y le acaba de intubar tiene 20 de resistencias y tiene 45 de compliance. Junto a esos dos datos, la resistencia y la compliance, ¿sí? Y con eso puedo calcular el tiempo que demora en inflarse ese alveolo. Se llama constante de tiempo, ¿sí? Y simplemente es la multiplicación de la resistencia por compliance, ¿sí? Eso es constante de tiempo. Entonces, ¿cuál es el dato que quiero que lo tengan siempre claro? Es una persona sana, normal, ustedes, yo, cualquiera, va a necesitar 5 constantes de tiempo para que el pulmón se haya inflado completamente. 5 constantes de tiempo. O sea que, hagamos un ejemplo. Le intubo al paciente y me sale que tengo resistencias de 5. Este es un paciente sano, ¿no? Resistencia normal. Compliance de 40, paciente sano. Estamos diciendo que hay que multiplicar. Entonces, 5 por 40 es 200, ¿sí? Quiere decir que 200 es una constante de tiempo, pero entendámosle un poco qué significa. Pongámosle en unidades que sean más entendibles. Siempre, para que se entienda, voy a hacer 200 para 1000 y me va a salir en segundos, ¿sí? Quiere decir que una constante de tiempo es 0.2 segundos. Vamos con la parte práctica. ¿Qué pasa en 0.2 segundos? En 0.2 segundos he alcanzado una constante de tiempo que significa que significa que el pulmón se ha alcanzado a abrir 63% nada más, en 0.2 segundos. Si le doy 2 constantes de tiempo, es decir, en 0.4 segundos, el pulmón se ha alcanzado a abrir un 85%. Pongamos 3 constantes de tiempo, en 0.6 segundos alcanzo ya datos bastante importantes, 95%. 4 constantes de tiempo, 0.8 segundos. El paciente ya tiene 98%. Y pues finalmente 5 constantes de tiempo, o sea que en un segundo el pulmón alcanza a inflarse 99%. ¿Sí? Esto quiere decir que el pulmón, la persona sana, que tiene 5 de resistencias y 40 de compliance, en un segundo alcanza a abrirse completamente. Y lo que pasa de regreso es exactamente igual. Es decir, que para desinflarse este pulmón también depende de resistencias y de compliance, pero ocurre exactamente igual. Es decir, para que se vaya desinflando, o sea, proceso contrario, proceso de desinflado, ocurre exactamente igual. O sea que desde un pulmón inflado, ¿sí?, va a necesitar 5 constantes de tiempo para desinflarse 99%. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y como ustedes irán entendiendo, el problema del paciente obstruido no es inflarse, sino desinflarse. ¿Sí? Ya vamos a ver en un ejemplo más claro. Pero sucede lo mismo, ¿no? Con una constante de tiempo se desinfla el 63, con 2 el 85, con 3 el 95, con 4 el 98 y con 5 el 99%. Sí, es exactamente lo mismo. Muy bien, se necesitan las mismas 5 constantes de tiempo. Sí, exactamente la misma situación. Hagamos problemas entonces para ver qué es lo que ocurre cuando el paciente está con EPOC o con asma, que viene a efectos de ventilación significar algo parecido. Es que ahora tenemos esta vía aérea, ¿sí?
de lo que teníamos una banda negra aquí que era bastante amplia por donde salía el aire, pues ahora está súper estrecha. El paciente tiene un bronquio que está cerrado, está exacerbado, cosas de estas, y esto significa que el pulmón va a intentar sacar aire, pero como la puerta está casi cerrada, pues ya no alcanzó, sí, está intentando desinflarse, sí, está intentando desinflarse, pero ya se terminó la expiración, ¿sí? Ya se acabó la expiración y como ustedes notan en el gráfico, el paciente sigue inflado, ¿sí? Sigue inflado, pero todavía, pero ya se acabó la expiración, o sea que el paciente ya terminó el tiempo habitual de expiración, pero sigue inflado. ¿Qué va a pasar? Va a volver a entrar, está el paciente respirando, o sea que el paciente va a volverse a inflar, ¿sí? Para inspirar y se va a tener que sumar lo que quedó inflado. Y cuando va a intentar desinflarse, va a poder botar un poco, desinflar. Y como vemos, estamos con un pulmón realmente grande. Este es el fenómeno contra el que yo debo trabajar cuando le ventilo a un paciente, que es el fenómeno de hiperinsuflación dinámica. El paciente mete aire sin problema, pero cuando tiene que sacar, no puede sacar, se queda inflado. Y luego mete aire sobre lo que ya está inflado y mete más, y esto es tal cual un neumotórax para el paciente. O sea que el paciente exacerbado con asma o con EPOC que termina intubado porque está con mucha falla respiratoria, pues probablemente tenga fallo hemodinámico, choque. ¿Por qué? Porque esto es tal cual como tener un neumotórax. Si el paciente está tan inflado que lo que necesito es desinflarlo. Así que este es el fenómeno contra el que voy a trabajar en el paciente obstruido, ¿sí? Que va a ser, pues, fundamental. O sea, que mi objetivo fundamental en el paciente obstruido es corregir la hiperinsuflación dinámica. Así que vamos a hacer, cuando nos toque un poco hablar de la ventilación mecánica como tal, vamos a ver que si es que alguien te llega con unas resistencias de 60, ¿sí? calculas la constante de tiempo y vas a ver que el paciente va a necesitar un segundo para dos constantes. Va a necesitar 3 segundos para cumplir al menos el 85%, es decir, el paciente va a necesitar como fundamento aquí, bajarle la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Ese va a ser el dato claro. Y lo que nos confunde es que este paciente tiene el CO2 alto. Entonces, ¿cuál es el error que se suele cometer? Que el paciente está con el CO2 alto. En mi cabeza, CO2 alto significa subámosle la frecuencia respiratoria. Y cuando tenía 60, le entrego al paciente. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba el paciente es desinflarse. Y para desinflarse necesita que la frecuencia esté muy baja. ¿Sí? Muy baja. ¿Sí? Y el cálculo de las constantes de tiempo me da ese dato, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de ventilación mecánica, pero van a ver que calculando con constantes de tiempo, el paciente necesitará 10, 11 respiraciones por minuto para tener el tiempo suficiente de que se desinfle. La expiración va a durar en él 3, 4 segundos, ¿sí? Y la inspiración me va a interesar que sea un poco más corta, ¿sí? Que ese sería un poco el dato que vamos a manejar en este sentido. Listo, hasta ahí quisiera quedarme para poder cerrar la idea del EPOC. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No sé si conversaron sobre los temas adicionales que necesitamos tratar y que no sé si quieren cambiar los dos temas que no son muy atractivos para este caso. Sí, Doc, sí quiero ver los temas que nos habían dicho nuestros compañeros. Ya, y lograron
definir algún tema? Aún no hemos definido ningún tema, Doc. Estamos conversando con los chicos. Ok. Doc, yo tenía una pregunta. Claro, ¿cuál era? Lo que nos dijo de las exacerbaciones, cuando nosotros ¿dónde estaba? Ya ponemos, pues, nos dijo que la eosinofilia. Tenemos que evaluar esa eosinofilia para determinar el cambio o la agregación del fármaco. Como el corticoide va a entrar, y en general el corticoide suele tener un efecto potente a varios niveles. El corticoide que vamos a utilizar, y además hemos dicho, ¿no? El corticoide no puede estar más de 5 días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues llega el paciente, ¿sí? Debería yo tener el dato de eosinofilia antes de que el paciente reciba corticoide sistémico, ¿no? Porque estamos hablando del sistémico. El paciente ya pudo haber venido, puede estar con su terapia inhalada y cosas así, pero lo que vamos a hablar es, llega el paciente, mido y me fijo en los eosinófilos antes de que ingrese el corticoide sistémico, que sería el dato fundamental. Con ese dato sigo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a hacer una nueva valoración aproximadamente a las 6 horas, pero no es tan estricto, ¿no? Pudiera estar en el rango de haber dejado que pasen unas 6 a 8 horas y yo ya puedo hacer una nueva medición. En otras ocasiones, por disponibilidad, yo podría esperarme a 24 horas, que sigue siendo factible, pero digamos que la segunda valoración podría ser a las 6 a 8 horas, que sería el dato. Lo que debería pasar es que el impacto debería ser muy importante, o sea que el corticoide debería tener una capacidad de descender rápidamente la eosinofilia, que sería el dato, ¿no? Más podríamos chequear. No sé si queda claro ahí. Sí, Doc, gracias. Perfecto. Bueno, entonces la siguiente clase arrancaríamos nos queda hablar de medición no invasiva del gasto cardíaco, que también es importante. Podríamos topar dos de de las estrategias más comunes, que son la ecografía y el sistema pico, análisis de contorno de la onda de pulso. Y con eso terminamos un poco ya la temática. Pero igual, si es que ustedes desean que topemos uno o dos temas adicionales, pues me avisan para poder planificar bien. Eso, entonces, preguntas, pues entonces nos vemos.